Dios te bendiga en esta hermosa noche. Vamos a seguir hablando sobre el alfarero y el barro. Vamos a seguir hablando sobre la vasija de deshonra y la vasija de honra. Pero en esta ocasión vamos a especializarnos más en la vasija o el utensilio de honra. Mira qué poderoso, porque lo que estábamos leyendo en la serie anterior, en la vasija de deshonra, dice en segunda de Timoteos capítulo 2 versículo 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos o de honra, y otros para usos viles o deshonra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me llama la atención porque un instrumento de honra, una vasija de honra, una persona que es usada por Dios para honra de la gloria del Padre, dice la poderosa palabra más adelante en los versículos anteriores, y nos habla de un obrero aprobado. Me llama la atención porque el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y sus palabras carcomen como gangrena, de los cuales son Himenio y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero cuando vamos un poco más arriba, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, a este gran siervo de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Y después de ahí es que comienza: procura con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo que todo aquello que no aprovecha no nos sirve para el evangelio. Porque toda palabra que es para contender, como tristemente, como dice el apóstol Pablo en los Filipos, es que a la verdad algunos predican, llevan el evangelio, pero para contiendas, envidias o celos. Pero otros lo hacen por buena voluntad, porque aman a Dios, por amor a las almas. Y me llama la atención porque aquí dice que esto de las contiendas, estas palabrerías, para nada aprovechan, pero sigue diciendo, sino que es para perdición de los oyentes. Todas esas personas que predican una palabra para contender, para dividir a las personas, para tener un punto teológico y creer que esa es la única y perfecta verdad, vive de una manera errante. Por eso la palabra nos dice que estos dos, que eran siervos de Dios, se terminaron desviando de la verdad, que son Himenio y Fileto. Y dice que diciendo que la resurrección ya se ha efectuado, y trastornan la fe de algunos. Mira qué poderoso, que tristemente esto ocurre en el transcurrir del camino a través de los años. Hay personas que conocieron la palabra, conocieron la verdad, tuvieron una relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, pero, aleluya, se tergiversaron, comenzaron a contender, comenzaron a dejar la búsqueda de Dios, comenzaron a ignorar al Espíritu Santo, apagaron al Espíritu Santo en sus vidas y comenzaron a predicar el Evangelio por contienda. Comenzaron, aleluya, a llevar filosofías huecas, comenzaron a llevar vanas palabrerías, aleluya, profanando, aleluya,
Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Y es importante que comprendamos que una vasija de honra no vive para la contienda, sino vive para aún el que tiene la mente dividida, unirlo a Cristo. Candiliba Shenda. Hay que entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero el que la hace viva y eficaz es el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos, aleluya, una relación diaria con la tercera persona de la Trinidad, ya no vamos a vivir conforme a lo que conocemos de la palabra y como queremos aplicarla. Aleluya, y para tirarle al prójimo. Aleluya, tú haces esto mal, tú haces lo otro mal, y vivir una vida de tiraera en las redes sociales. Yo visto bien, tú no vistes bien, tú esto, tú lo otro, este dogma es el que es, esto no. Cuando la palabra de Dios dice que los mandamientos de hombre condenan. Por eso los fariseos condenaban a la gente. Hay gente que critica a gente por tonterías, por vanas palabrerías, aleluya, porque tiene un pelo aquí, porque, aleluya, hace esto, hace lo otro, aleluya, viste con manga corta, y son, aleluya, predicaciones, aleluya, para llevar contienda, divisiones al pueblo, aleluya, porque, aleluya, se han vuelto fariseos, se han vuelto como Fileto, se han vuelto, aleluya, como Himeneo, aleluya, que tergiversan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra, aleluya. Si aún dice la poderosa palabra que cuando un hombre, una mujer de Dios, le predicamos la palabra con mansedumbre, los corregimos a aquellos que se oponen, dice que si Dios le concede el arrepentimiento para conocer la verdad, pueden salir del lazo del diablo. Pueden escapar de la voluntad del cautiverio, de la voluntad del diablo. Pero tenemos que comprender que eso lo hace el Espíritu Santo. Solo la tercera persona de la Trinidad, a través de sus siervos y siervas. Esto no es por palabrería, esto no es por fuerza de hombre, esto es por la verdad que es Cristo. Esto es por una profunda amistad con el Espíritu Santo. Él te va a decir, esto dilo, esto no dirlo, esto hazlo, esto no hazlo. Porque aun aunque sea palabra fuerte, esa palabra va a romper en la persona. Esa palabra va a hacer que la persona, aleluya, aunque no obedezca, se cumpla lo que Dios dijo. Y si la persona, Dios le concede arrepentirse y volver a la verdad, va a salir del lazo del infierno. Tenemos que comprender que Dios quiere que seamos vasijas de honra, vasijas para la gloria de Él, llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios. Así que continuaremos con esto de las vasijas.